Excelente, Sara. Y no solamente hablamos de una persona experta en estos temas, sino que además es asesor de la Comisión de Entes Hidroeléctricos Binacionales de la Cámara de Diputados. O sea, es una persona que está hablando de algo que sabe, pero con detalles. Y él asegura que este acuerdo firmado por el gobierno de Mario Abdo Benítez, Sara, con el gobierno de Bolsonaro, el gobierno de Brasil, atenta totalmente contra los intereses de Paraguay. Y me siento yo, les digo, Sara, Roberto, como lo que decía ayer Roberto, un analfabeto funcional atendiendo las declaraciones y la postura de las autoridades oficialistas, porque entonces, ¿qué es lo que nos están queriendo vender? Los expertos nos hablan de que esto atenta contra los intereses del Paraguay y las autoridades nos dicen que en realidad es lo mejor que se pudo haber firmado para el país. Pero vamos a escuchar al ingeniero Germán Euscariza, quien nos explica con detalles lo que firmó el gobierno paraguayo y de qué manera podríamos solucionar esto. Bueno, vamos a escucharlo. Un grave error del señor presidente hacer encendidos discursos donde dice que el Paraguay es rapiñero de Itaipú. Todo lo contrario, Paraguay tiene derecho a usar el 50% de energía adicional a la garantizada y nunca autorizó a que esa energía se venda a $5.8 el megavatio hora, como está ocurriendo hasta hoy. ¿El Parlamento puede rechazar esto? ¿El Congreso, usted que asesora una de las comisiones de la Cámara de Diputados? Bueno, acá lo grave está en que este documento no menciona que debe ser aprobado por el Poder Legislativo. O sea que ya van a poner en vigencia. Y esto es un grave consentimiento que perjudica al pueblo paraguayo para poder disponer del 50% de la energía que le corresponde a partir del 2023. Hay un punto en lo que menciona el ingeniero Germán Euscariza que nosotros no estábamos teniendo en cuenta, Sara, o además los sindicatos de la ANDE y de otros sectores que no están teniendo en cuenta, porque todos están pidiendo al Congreso que rechace esta acta bilateral firmada entre ambos gobiernos de Paraguay y Brasil. Sin embargo, el ingeniero nos dice que en realidad el acta no establece que tiene que ser refrendado o autorizado o no tiene que tener la venia de los congresos de ambos países. Y bueno, ¿cuál es la alternativa que le queda al Paraguay entonces? Porque esto ya está por entrar en vigencia o ya está vigente. Bueno, Paraguay lo que puede hacer a través de la Procuraduría, a través del Ministerio Público o a través de una iniciativa popular de 100.000 firmas o 150.000 firmas es recurrir a la Corte Internacional de Justicia para solicitar la nulidad de esta acta bilateral porque atenta contra la Convención de Viena de los derechos del tratado. Cuando un tratado viola la norma fundamental del derecho interno del Estado afectado, es causal de nulidad de ese nuevo tratado. Pero no hace falta que sea solamente el Estado el que impulse la acción de inconstitucionalidad. Puede ser una acción de inconstitucionalidad impulsada por iniciativa popular, por ejemplo. Se puede hacer una acción de inconstitucionalidad con 100.000 firmas, 150.000 firmas para respaldar esta barbaridad que fue impulsada por el embajador paraguayo Sayer Caballero. ¿Es causal de juicio político este acuerdo? Evidentemente, porque dentro de las atribuciones que tiene el Poder Ejecutivo, ¿verdad?, y el Poder Legislativo es la de preservar los intereses del Estado paraguayo. Entonces, acá en lugar de preservar, acá se entregaron derechos del Estado paraguayo. Bueno, clarito lo que nos dice el ingeniero Germán Euscariza, Sara, Roberto, y se refería además al embajador paraguayo ante Brasil, a quien acusa de actuar de mala fe contra los intereses del pueblo paraguayo. Así es que realmente muy grave este acuerdo firmado entre ambos gobiernos a espaldas, por ejemplo, de instituciones como la ANDE.
Carlos, nada más una precisión con respecto a lo que decía el ingeniero y a la intervención o no del Congreso. Nos explicaba ayer Ramón Casco que en el punto 3 de este acuerdo que se firmó se toca lo que es el acuerdo original del Tratado de Itaipú, y es ahí donde sí o sí se debe dar una intervención del Parlamento. Es por eso que se hacía ya el pedido de que el Parlamento pueda intervenir en la firma antes de este acuerdo. Nada más por eso, Carlos, esa precisión. Excelente. Esto también nos manifestaba hoy Sara, el ingeniero, que decía, esto es un nuevo tratado y está atentando contra el tratado de la Itaipú binacional. Y bueno, buena puntualización es entonces ahí donde puede entrar el Parlamento a intervenir, y bueno, eso es lo que están pidiendo todos los sindicatos, Sara.